Bueno, pues muy buenos días. Buenos días al equipo Tubanosa. Tere, Buenos días. pues vamos a darle continuidad a nuestras capacitaciones. Como se dieron cuenta la vez pasada, comenzamos desde lo más básico para toda la gente nueva que está entrando al equipo actual de Tubanosa y queremos darle continuidad con todos los equipos, aplicaciones, selección, cómo funcionan, etcétera. Y nuevamente está con nosotros el ingeniero Juan Peñafiel, que es el que nos está dando el apoyo con las capacitaciones directamente desde la planta de Estados Unidos. Y bueno, Juan, bienvenido nuevamente. Gracias por tu tiempo. Y si quieres podemos comenzar para que no se haga más tarde para los que entraron a tiempo. No se escucha, Juan. ¿Ahí? Ahí ya estás. Muy bien. Perfecto, Gracias. listo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar presentes acá con nosotros. Pues muy contento siempre de poder compartir conocimientos. Sabemos que el Grupo Tubanosa es un aliado estratégico muy importante para nosotros y pues bueno, como decía Juan Pablo, queremos comenzar nuevamente a trabajar con lo que ya habíamos, continuar con lo que habíamos ya comenzado hace unos meses atrás, que era la parte básica, la parte fundamental de quiénes somos. Pues obviamente Watson McDaniel es una de las compañías más fuertes, con mayor reconocimiento a nivel mundial en el tema de fabricación de equipos para el manejo de vapor y condensados. El día de hoy vamos a hablar de las famosas trampas de vapor. Sé que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, a lo mejor para algunos de ustedes nuevo. No estoy bien la experiencia de los participantes del día de hoy, así que voy a tratar de hablar de los fundamentos, de la importancia de las trampas, hablar un poco de los modelos que nosotros tenemos. Y pues, por favor, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, lo pueden hacer vía chat o simplemente activan el micrófono. Así que comenzamos entonces el tema de hoy, las famosas trampas de vapor. Bueno, ante todo, ¿qué es una trampa de vapor? Pues una trampa de vapor es un punto importantísimo, un elemento clave para el buen funcionamiento de mi planta. En lo que es generalmente una planta de vapor, una planta que utiliza vapor, perdón, pues esas están generalmente diseñadas idealmente para que puedan trabajar con su retorno de condensado una vez que se utilice. Entonces, ustedes pueden ver acá este diagrama bastante fácil, pues obviamente tenemos la generación de vapor, que es la caldera, o las calderas. Muchas plantas tienen 2, 3, 4, hasta 6 calderas para la generación de vapor. Una vez que esta caldera genera vapor, produce vapor, viene la distribución. Aquí en la distribución, pues obviamente es transportar la energía que tiene el vapor para el usuario final. El usuario final es realmente quien usa la energía del vapor, el calor latente del vapor, que una vez que esta energía es transferida, digamos, el condensado o el vapor se enfría, se condensa y es eliminado para retornar nuevamente hacia mi caldera para una posterior reutilización. Idealmente este es un diagrama, aquí este diagrama está mostrando donde existen diferentes pérdidas de energía que se pueden dar o que se pueden recuperar. Entonces, como pueden ver, una planta que utiliza vapor idealmente genera vapor, usa el vapor y luego retorna nuevamente en forma de condensado. Cuando hablamos de usa el vapor y retorna el condensado, es en ese punto crítico. Y ese punto crítico es importantísimo para la eficiencia de la planta. ¿Y cómo logramos eso? Pues logramos a través de las famosas trampas de vapor. Entonces, las trampas de vapor son básicamente los elementos, unas válvulas muy importantes para que se dé la transferencia de calor de forma óptima. ¿Por qué razón?
porque la distribución de vapor, pues obviamente yo quiero que el vapor llegue con la mayor energía posible a mi sistema, y una vez que llega al sistema, al equipo, al usuario que va a consumir vapor, la trampa es la encargada de mantener cerrada el equipo para que el vapor que entró al equipo pueda hacer la transferencia de calor. Y también la trampa es la encargada de que una vez la transferencia se dio, una vez que se da la transferencia, el vapor se condensa, se hace agua nuevamente y la trampa vuelve a abrir para que se pueda desalojar el condensado y se pueda dar la transferencia energética de forma correcta. Entonces, cuando hablamos de las trampas de vapor, vemos que es un elemento importantísimo, un elemento clave para la transferencia de calor en nuestros procesos. Ya en una planta, muchos de ustedes, los que han participado en los seminarios, en nuestros seminarios van a estar familiarizados con este diagrama, pues es un diagrama bastante simple, pero a la vez ya un poco más realista de lo que yo tengo en una planta. Ustedes pueden ver en línea roja, tengo la línea de distribución que generalmente viene desde la caldera, y luego en una planta por lo general tengo reductoras de presión porque requiero presiones un poco más bajas en los sistemas, inclusive sistemas de recuperación de vapor flash, que tengo vapor de más baja presión todavía. Pero en cada proceso, tanto en la distribución del vapor que ustedes ven en color en la línea roja, y en los procesos que ven en color naranja y también en color amarillo, vemos que siempre existe una trampa. Entonces las trampas están acá, acá tengo un separador de humedad, tengo una trampa de línea, estas se conocen como trampas de línea. Así está, tengo mira. una trampa de proceso, acá está el equipo. Del proyecto. ¿Sí? No escucho a Juan. No escucho a Juan Peñafiel. No sé si esté hablando. ¿Aló, me escuchan? Ya. Sí, ya se escucha. Ya, Juan, Ok. algo pasó aquí. Ok, perfecto. No, lo que les decía es que en este diagrama, es un diagrama un poco más realista lo que ustedes tienen en una planta, vemos la línea roja, que sería la línea principal o la que viene directamente desde la caldera, o la línea de distribución, tiene en algunos puntos unas trampas. Aquí, por ejemplo, tengo una trampa, acá tengo otra trampa debajo de un separador de humedad, y estas trampas son trampas de línea. Estas trampas de línea tienen como función principal hacer que cualquier formación de condensado que se da en la distribución principal de vapor, en las líneas de distribución principal, sea eliminado para que al proceso me llegue el vapor seco, sin humedad, y evitar problemas de golpe de ariete quizá. Entonces, aquí la función de la trampa es mantener la calidad del vapor, eliminando cualquier formación de condensado que se pueda dar en la línea principal de distribución de vapor. ¿Ok? Sin embargo, las líneas, perdón, las líneas de proceso, por ejemplo, acá ustedes tienen un intercambiador de calor y a la salida del intercambiador tienen una trampa, acá tienen otros radiadores también, y a la salida de los radiadores también tienen trampas. Estas son trampas de proceso, porque lo que están haciendo es manejar directamente el vapor que ya entró al equipo. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos en este intercambiador una trampa de proceso. Lo que está haciendo es manejar todo el vapor que está, que entró en este intercambiador de calor. Una vez que se dio la transferencia de calor, este vapor se condensa y sale a través de esta trampa. Entonces, como pueden ver, la trampa, acá tenemos muchísimas trampas. Aquí tenemos secadores, tenemos marmitas,
intercambiadores de calor, tenemos hornos, tenemos tanques de calentamiento y en todos aquellos utilizamos las famosas trampas de vapor. Entonces, la trampa de vapor es un elemento muy importante, es un elemento crítico y la definición de una trampa de vapor, vamos a decir que es una válvula automática. Una trampa de vapor es una válvula automática que su función principal es atrapar el vapor en el proceso o en el sistema, ¿sí? Para que el vapor pueda hacer la transferencia de su energía, ¿sí? Y una vez que el condensado se forma, una vez que el vapor hizo su transferencia, eliminar o descargar el condensado del sistema. Entonces, vemos que una trampita, una trampa que a lo mejor no tiene mucha importancia en una planta, vemos que cumple una función crítica y una función importantísima en la planta, ¿ok? Tanto para mantener la calidad del vapor, como para mantener la transferencia de energía de forma correcta del vapor. ¿Sí? ¿Y en qué se resume el uso correcto de una trampa, la selección correcta de una trampa, el funcionamiento correcto de una trampa? Pues básicamente está relacionada básicamente al consumo de combustible y al consumo de químicos que se utilizan para el tratamiento de agua. Ustedes saben que el agua que entra a la caldera es agua tratada, es agua que ha sido ablandada, digamos, se eliminó la dureza, los minerales, magnesio, calcio que puede tener en suspensión y pues también es eliminada la oxidación, el oxígeno a través de tanques desgasificadores o los tanques desaeradores. Entonces, un proceso de recuperación de este condensado y volver a utilizar esa agua es un proceso costoso. Por lo tanto, el consumo de combustible siempre va a ser alto. En México, pues yo sé que utilizan gas natural en la gran mayoría. También sé que consumen búnker, diésel en algunos casos, inclusive biomasa o carbón, dependiendo del lugar donde se encuentre, pero al final es un consumo de combustible, independientemente cuál sea el combustible, y el tratamiento va a ser bastante similar a esto. Cuando yo tengo trampas que están en mal funcionamiento, sobre todo cuando hay trampas que están fugando, quedan abiertas o dejan el pase vivo de vapor, se va a encarecer el costo de producción de vapor, se va a encarecer tanto el combustible como un desperdicio de energía a través de revaporizado o de vapor vivo a través de líneas de venteo. Cuando la trampa queda cerrada, por lo general va a caer la temperatura del equipo y por lo general es un problema ya de producción en la que el proceso se daña, el equipo que estoy haciendo o cualquier elemento que estoy haciendo a través de ese equipo que utiliza vapor se puede dañar porque no llega a la temperatura o no mantiene la temperatura que requiere. Entonces, una trampa vemos que es sumamente importante tanto para el consumo de energía, la transferencia de calor y también para la eficiencia en función del combustible. ¿Ok? Entonces, cuando habíamos hablado de las aplicaciones típicas de las trampas, las piernas colectoras de condensado, pues obviamente, como les decía, estas piernas colectoras de condensado están instaladas generalmente en las líneas principales de distribución de vapor. ¿Okay? Y como les decía, su principal función es mantener la calidad del vapor. Elimina todo el condensado que se pueda formar en estas tuberías o a lo largo de las tuberías para tener un vapor seco. Mientras menos piernas colectoras de condensado tenga, más condensado voy a tener y por lo tanto la calidad del vapor va a ir disminuyendo. La calidad del vapor se mide en función de qué tan húmedo está el vapor. ¿Ok? Para decir que el vapor es de buena calidad, se dice que debe tener mínimo un 95%. ¿Qué significa eso? Que para que se considere un vapor de buena calidad,
quiere decir que por cada 100 libras de vapor que se produzca, 95 debe ser vapor seco y un máximo 5 libras de agua suspendida en el vapor, ¿ok? Si es menos de 95, se dice que es vapor de mala calidad. Y el vapor de mala calidad transfiere menos energía y consume más combustible. Entonces, vemos que las piernas colectoras de condensado son puntos críticos para mantener la buena calidad del vapor y reducir el consumo de combustible en la planta. ¿Ok? Generalmente son trampas pequeñas, son trampas de media, de 3/4, de 1 pulgada, pues dependiendo del diámetro de la tubería y dependiendo también a qué distancia está. Se recomienda que se deberían instalar entre 30 y 50 metros a lo largo de las tuberías principales de distribución de vapor. ¿Okay? También se utiliza mucho lo que son venas de calentamiento o las famosas tracing. Generalmente en la industria, sobre todo en la industria química, petroquímica, se usa mucho, se maneja mucho con fluidos pesados, inclusive en la parte de lo que es fabricación de shampoos, fabricación de jabón, fabricación de mantecas. Generalmente la transportación o el transporte de estos elementos de la materia prima es muy complejo transportarlo a través de tuberías por su viscosidad, porque al ser muy viscosa se vuelve lento el proceso de bombeo desde un punto A a un punto B, y pues la manera más simple de eliminar o, perdón, disminuir la viscosidad es a través de calentamiento, hacer que sea menos viscoso, que sea más líquido, digamos, el proceso y que pueda moverse con mayor facilidad. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de las famosas venas de calentamiento. ¿Qué son las venas de calentamiento? Son tubings o pequeñas tuberías que enrollan o que están paralelas a las tuberías donde va a ir el fluido a calentar, y externamente se calienta a través de vapor. Con esto yo logro mantener una temperatura adecuada al fluido que voy a transportar, y pues obviamente eso hace que a lo mejor esa grasa pueda derretirse, se haga líquida, o que ese producto deje de ser menos viscoso al ser calentado y pueda transportarse con mayor facilidad. Entonces, las venas de calentamiento se utilizan mucho en la parte química, petroquímica, inclusive en la parte de fabricación de lo que es jabón, shampoo, porque la materia prima generalmente tiende a ser de alta viscosidad, de alta densidad. Y pues como les decía, donde más se utiliza este tipo de trampas, donde mayor demanda existe, son los procesos. Perdón. Los procesos, pues como les decía, son aquellos donde el vapor ya utiliza netamente la transferencia de calor para lograr calentar un proceso. O si se quiere calentar, por ejemplo, agua, o en una farmacéutica se quiere llegar un jarabe a una determinada temperatura, en una empresa que fabrica neumáticos, pues se quiere que la goma, la llanta, llegue a una temperatura para el proceso de vulcanizado. En la fabricación de cervecerías se requiere que el proceso de cocción de la cebada, la cocción de la cerveza tenga una cierta temperatura. Entonces, todo ese calentamiento, toda esa transferencia de calor es a través de vapor. Y pues cada equipo que consume vapor se conoce como un proceso. ¿Ok? Y aquí lo que hace la trampa, pues como les decía, se mantiene cerrada aquí, para que todo el vapor que entra al equipo, al intercambiador de calor, a la marmita, lo que ustedes quieran, transferir energía, se quede en en el área de trabajo, digamos, en el área del equipo, haga la transferencia de calor. Una vez que llega a la temperatura adecuada o llega a la transferencia de calor dada, la trampa va a abrir y va a descargar, ¿sí? Entonces,
mucha gente piensa que la trampa tiene la función de descargar el condensado. Sí, es la segunda función de la trampa. La primera es mantener cerrada para que el vapor que entra haga la transferencia de forma correcta, ¿ok? Entonces, en los procesos, el uso vapor directo o indirectamente para calentar mediante la extracción de toda la energía. Ojo, toda la energía. Si existen trampas que están fugando vapor vivo, yo no estoy transfiriendo toda la energía térmica. Si es que las trampas no pueden descargar de forma correcta, yo no estoy extrayendo toda la energía. Si la trampa queda abierta, no puedo transferir toda la energía que está en el vapor. Entonces, nos damos cuenta que la selección de las trampas y la buena operatividad de las trampas, pues es muy importante para la eficiencia energética de transferencia de calor que pueda tener la planta. ¿Okay? Bueno, generalmente, como ustedes pueden ya saber, existen un sinnúmero de modelos, un sinnúmero de diseños, un sinnúmero de opciones para seleccionar una trampa. Y a veces nos dicen, bueno, ¿qué trampa es la mejor? ¿Qué trampa debo utilizar? ¿Qué trampa es la más adecuada? Pues la respuesta es, depende del proceso, depende de la aplicación, depende de diferentes factores, como si va a descargar la atmósfera, si va a tener alta presión, si va a trabajar en baches, si no va a trabajar en baches, si va a trabajar 24 horas. Va a depender de diferentes escenarios para la selección correcta de la trampa. Entonces ahí ya no es solamente la ciencia, también es la experiencia. Y pues Watson McDaniel tiene muchísimos años, 143 años en el mercado, para ofrecerles la mejor opción dependiendo de lo que ustedes requieran. Entonces, cuando hablamos de las famosas trampas termodinámicas, trampas de disco, pues tenemos diferentes, como ustedes pueden ver, los modelos. Pueden ver que tenemos trampas desde media hasta 1 pulgada y pueden manejar hasta 3600 PSI de presión sin ningún problema dependiendo la aplicación. Entonces, fabricamos todo tipo de trampas termodinámicas y vamos a ver cómo es la característica de funcionamiento de cada una de estas. También ofrecemos, o dentro de la clasificación, usamos las trampas termostáticas. Estas trampas termostáticas utilizan el diferencial de temperatura de descarga del condensado para poder abrir y cerrar. Una de las características de las trampas termostáticas es que son, desde el punto de vista de energía, son las más eficientes, ya que estas utilizan parte de la energía del condensado para poder hacer su trabajo. Quiere decir que las trampas termostáticas generalmente descargan condensado más frío. No quiere decir que va a estar frío el condensado, significa que va a estar menos caliente que si descargara una trampa termodinámica o si descargara una trampa de flotador. ¿Por qué razón? Porque estas trampas utilizan un sensor termostático dentro de su trampa para abrir y cerrar dependiendo el rango de temperatura que pueda tener el condensado. ¿Okay? Nosotros tenemos diferentes opciones también. Todos los modelos que pueden estar aquí son modelos termostáticos. Y bueno, luego viene la famosa FT, que viene por sus siglas flotador y termostato. Estas trampas son generalmente diseñadas para procesos que tengan una descarga rápida, para que tengan cambios de ciclo rápido, donde yo puedo tener sistemas de bacheo, donde pueda tener altas cantidades de aire, donde tenga a lo mejor altas cantidades de condensado que descargar. Estas trampas generalmente son las más eficientes para el manejo de control de temperatura en procesos, porque son de descarga continua. Así que esa es una de las características que tienen este tipo de trampas de flotador y termostato. También vienen en diferentes medidas y en diferentes materiales. Una de las características es que estas trampas tienden a ser mucho más grandes, ¿ok?
y al ser mucho más grandes, pues ocupan mayor espacio y tienden a descargar mayor volumen. Y por último, la trampa de balde invertido o cubeta invertida, que le deben conocer en México. Estos dos modelos, tanto de flotador como de balde invertido, se conocen como trampas tipo mecánicas porque funcionan a través del diferencial de densidad del condensado y la fuerza que está emergiendo el flotador o el balde invertido en este caso para hacer el trabajo. Entonces, estos son los 4 grandes grupos que tenemos en cuanto a tecnologías, en cuanto a operatividad. Ya vamos a ver cómo funciona cada una, qué características tiene, cómo se selecciona también. Y todos estos modelos los tenemos en stock, tanto acá en la planta de Estados Unidos como en México. Tenemos para las necesidades que ustedes puedan requerir. Entonces, cuando hablamos de selección de trampas de colectoras de condensado, la pregunta es, ¿qué tipo de trampa utilizo? Pues la respuesta es bastante simple. Cualquiera de estas trampas va a hacer el trabajo. Si ustedes me preguntan, para una selección de trampas de piernas colectoras de condensado, ¿cuál me recomienda? Pues todas van a hacer lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se va a comportar dependiendo el tipo y el tamaño del proceso y a qué distancia están las trampas una de otras. Por lo general, se requiere que las cargas típicas, las cargas de condensado, para mencionar unas trampas de vapor, en las piernas de colectoras de condensado, se estima, hay forma de calcular, si necesitamos ir en más detalles, podemos entrar en más detalles, pero podemos decir que en las piernas colectoras de condensado, las descargas por trampas generalmente está entre 50 y 400 libras de condensado hora. Así que una trampa de media pulgada puede hacer eso sin ningún problema. ¿Okay? Por lo tanto, estas trampas tienden a ser pequeñas, trampas de media, de 3/4, inclusive de 3/8. Ustedes ven nosotros en los modelos termodinámicos, de trampas termodinámicas, tenemos trampas de 3/8, muy pequeñitas porque cumplen la función de poder hacer la descarga de esta cantidad de condensado. Muy difícil que tengan mayor de 400 libras hora. Obviamente depende la cantidad que puedan tener. Pero para que tengan una idea, en un proceso, ustedes descargan promedio entre 350 hasta 20,000 libras hora. Por lo tanto, ya en un proceso la trampa va a ser más grande. Cuando yo selecciono una trampa, voy a tener que seleccionar, digamos, cuál es la adecuada dependiendo la aplicación y dependiendo la planta. Muchas de las veces, por ejemplo, plantas antiguas donde tengo problemas de suciedad, tengo problemas de oxidación de las tuberías, hay mucha impureza dentro del vapor, tener una trampa a lo mejor de termostática o termodinámica podría ser un problema porque van a tener, se van a quedar trabadas por la suciedad que tenga, porque la trampa termostática y la trampa termodinámica son más susceptibles a problemas de suciedad. Sin embargo, son mucho más eficientes. Mi planta está enfocada al ahorro de energía, entonces una trampa termostática sería la mejor opción para el ahorro de energía. Otra cosa importante, generalmente cuando se selecciona una trampa para una pierna colectora de condensado, lo importante es saber que existe unas pautas, unas dimensiones requeridas y un diseño requerido para el buen funcionamiento de la trampa.
Uno de los problemas, los errores más comunes que se cometen en la industria es que muchas de las veces la línea principal que ustedes ven acá de vapor puede ser de 4 pulgadas, puede ser de 6 pulgadas, puede ser de 8 pulgadas, y la línea de pierna colectora de condensado es de media, porque dicen, bueno, es que la trampa es de media, entonces voy a colocar una línea de media. Cuando hago eso, pues generalmente estoy teniendo un problema. No voy a poder descargar el condensado de forma continua. Entonces, por lo general, el diámetro de la pierna colectora de condensado es el mismo diámetro que la que la línea principal, hasta 4 pulgadas, inclusive hasta 6 pulgadas puede decir que es el mismo diámetro. Y luego superiores a 6 pulgadas puede ser un diámetro menor. Debe tener cierta longitud también, y algo importantísimo, vemos que tenemos filtros para proteger, pero la trampa nunca va conectada en la parte inferior, que ese es otro problema que generalmente se da en la industria, que colocan a la trampa en la parte inferior donde debería ir la válvula de drenaje. Al colocar la trampa en la parte inferior, lo que están haciendo es que toda la basura o todas las impurezas que están en la línea principal de vapor, al caer en la pierna colectora de condensado, van a pasar a través de la trampa, y lo más probable es que las trampas se queden bloqueadas y dejen de operar de forma óptima. Por lo tanto, también se considera o se recomienda colocar filtros o los strainers en las líneas de condensado antes de la trampa, como referencia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Cuando tengo sistemas que están trabajando a presiones menores a 30 psi, entre media y 3/4 pulgadas de flotador, cualquiera de las trampas va a ser un buen trabajo, ¿ok? Cuando tengo presiones iguales o mayores a 30 psi, una trampa termodinámica puede hacer trabajo. ¿Por qué? Las trampas termodinámicas por diseño, cuando tengo presiones muy bajas, se quedan bloqueadas. O sea, las trampas termodinámicas no son óptimas para líneas de presión o distribución que están a presiones bajas, porque no tienen una buena descarga de contrapresión. Así que por esa razón, cuando las trampas son, cuando los procesos, las líneas son menores a 30 psi, se recomienda utilizar una trampa de flotador. Me dicen, bueno, ¿puedo reemplazar una trampa termodinámica con una termostática? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Qué ventajas tengo? Pues tengo la ventaja de que las termostáticas son más eficientes, descargan más, y pues están utilizando mayor energía en transferencia de calor. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que las trampas termostáticas están limitadas en procesos. ¿Por qué? Porque no tienen altas cantidades de descarga. Hay procesos que a lo mejor ustedes necesitan descargar sobre las 5.000 libras hora, las 8.000 libras hora. Entonces ahí una termostática ya se queda limitada, al igual que una termodinámica. Me preguntan, ¿cuándo utilizo una de balde invertido? ¿Cuándo utilizo una de cubeta? Las de cubeta también pueden utilizarse en este sentido, pueden ser igual de media pulgada. ¿Pueden usar en presiones menores a 30 psi? Sí, sin problema. ¿Puede usar en presiones mayores a 30 psi? Sí, también. ¿Cuál es una de las ventajas de la trampa de balde invertido? Es que generalmente, por su diseño de descarga de condensado en la parte superior de la trampa, son menos propensas a taponarse por suciedad. ¿Ok? Y eso es una de las grandes ventajas de las trampas de cubeta invertida, de balde invertido. Pero muchas de las veces cuando ustedes arrancan un sistema, las trampas de flotador vienen con un termostato que ayuda a eliminar el aire cuando existe arranque en el proceso. Eso las trampas de cubeta invertida no tienen. Entonces, cuando existe una aplicación que trabaja en batches, para cada 2 horas o para cada 3 horas, que quiere decir que la tubería de vapor se va a llenar de aire,
y yo tengo que ese aire desalojarlo tan pronto funciona, entra a trabajar nuevamente el segundo bache. Una trampa de cubeta invertida no va a ser la más óptima para el tiempo de calentamiento, va a ser mucho más demorado, para que tengan eso como, como referencia. Balde invertido también lo puedo utilizar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las piernas, colectoras de condensado, como les decía, las distribuciones de vapor, en la mayoría de los casos, las trampas de vapor son de media 3/4, ¿sí? Son ideales para este tipo de aplicaciones, ¿ok? Hay que considerar qué tramos hay en tubería, ¿ok? Si existe aislamiento o no aislamiento. ¿Por qué? Porque el vapor, al ser transportado por la tubería principal, va liberando energía por radiación. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la tubería va calentando tanto la tubería, que sería convección, y va calentando el ambiente. Quiere decir que está calentando el aire que está alrededor de la tubería. Y por esa razón se coloca aislamiento. Si es que no hay aislamiento, voy a tener mayor cantidad de pérdida de energía por radiación y convección, y por lo tanto voy a tener mayor condensación, mayor condensado en la línea y menor energía para transferir, ¿ok? Existe un final de línea, separadores de humedad. ¿Qué son los separadores de humedad? Estos son tanques, ¿sí? Ciclónicos, ustedes pueden ver acá, que son muy importantes cuando ustedes tienen tramos largos de tubería y quieren asegurarse que el vapor que va a entrar al equipo sea vapor seco, vapor de buena calidad. Lo que hace es un sistema ciclónico que al entrar en las paredes el vapor choca, hace el giro ciclónico y todo lo que es humedad, todo lo que es el arrastre cae y es descargado a través de la trampa, y a la salida sale ya vapor seco. Entonces debemos considerar también que un separador utiliza una trampa de descarga. Muy recomendado utilizar los separadores de humedad. Es algo que yo siempre recomiendo a mis clientes cuando los visito, para que tengan una mejor calidad de vapor, y como les decía, la calidad de vapor está ligada a un menos consumo de combustible. También saber dónde existe obstrucción por suciedad, sarro, va a perjudicar a orificios que tienen, a trampas, perdón, que tienen orificios pequeños de descarga. Muy importante. También ver si existe aire, como les decía, si tengo al final de línea un eliminador de aire que es lo que me ayuda a eliminar el aire. Me hacen la pregunta de cuántos metros se recomienda colocar un separador de humedad. Una muy buena pregunta. El separador de humedad yo recomendaría colocar lo más cerca al equipo o a los equipos donde va a hacer distribución, a tener la distribución del vapor. ¿Ok? Muchas de las empresas he visto que colocan un separador de humedad muy cerca de la caldera. Entonces, no, yo tengo acá mi caldera y tengo mi separador de humedad, y después van 100 metros, 200 metros de tubería de vapor. Generalmente ese no es el diseño óptimo. ¿Por qué? Porque si después de el separador de humedad yo tengo que transferir 100 metros más de tubería, voy a tener condensación. No, así tengo un buen aislamiento, así esté bien diseñada la línea, voy a tener condensación. Por lo tanto, los separadores de humedad se recomiendan instalarse lo más cercano al punto de consumo del vapor, ¿ok? Y a veces, inclusive recomendaría instalar separadores de humedad individuales por equipo, que son más óptimos. O sea, si yo quiero colocar un separador, a veces quieren colocar un separador de humedad de 4 o 6 pulgadas, de 8 pulgadas en la línea principal, y a veces es más conveniente utilizar ya en los ramales, a lo mejor en las tuberías de 2 pulgadas o de 1 pulgada, que ya esa es la tubería de vapor que está yendo a alimentar al equipo como tal. Así que por ese lado, pues yo les recomendaría
que coloquen siempre lo más cercano al equipo o a los equipos que vaya a consumir. Entonces, no hay una distancia, digamos, que se debe instalar, sino más bien depende de los equipos a los que yo quiera asegurarme que tenga vapor de buena calidad. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos diferentes modelos. Ya tenemos el modelo TD600, que es nuestro modelo estándar, el clásico, el TD600, que acá viene con una versión con filtro incluido, con strainer incluido. Las dos son en acero inoxidable. Desde, bueno, la TD600 puede venir en 3/8 hasta 1 pulgada, como les decía. Y la TD700 es una trampa generalmente diseñada para lo que son refinerías. Esta viene en aleación y tiene un cartucho de reemplazo. O sea, se pueden dar mantenimiento fácilmente. Estas, la TD600 y TD600S no tanto, pero la TD700 sí se puede dar. Realmente es una trampa muy buena para el tema de refinerías. Viene con todos los estándares, con todos los la documentación que se requiere en una refinería, me dicen, y la 600 tiene documentación. No, para procesos de refinería la única que tiene es la TD700S. ¿Ok? Ahí les podemos proporcionar todos los documentos que una refinería pueda solicitar. ¿Ok? Y luego tenemos la TD900S y la TD3600, que son modelos ya para altas presiones, como pueden darse cuenta, de 900 PSI y 3600 PSI respectivamente, que se puede utilizar mucho en ingenios azucareros, a veces que tienen cogeneración o equipos que, plantas que están cogenerando. Ahí pues existe altas presiones y pues este tipo de trampas son las más óptimas, sobre todo en la distribución de vapor sobrecalentado, y en las piernas colectoras de condensado. Tener este tipo de trampas son una muy buena alternativa. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Pues las trampas termodinámicas o las famosas trampas de disco, pues tienen una sola pieza, ¿sí? El disco es el que se abre y cierra, que pueden ver acá en gris. Es la que va a abrir y cerrar para eliminar el condensado, y se va a cerrar cuando existe en presencia de vapor. ¿Ok? Ventajas que son pequeñas, compactas, operaciones cíclicas, que quiere decir que tienen on-off, no son de descarga continua, y son fáciles de verificar su funcionamiento. Ojo, que no son recomendadas para aplicaciones por debajo de los 30 PSI. ¿Ok? Entonces, para una pierna colectora de condensado, estas trampas son una muy buena alternativa. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver cómo funciona. Tiene solamente un disco. ¿Ok? Cuando existe condensado, se va a mantener completamente abierta. Cuando ya existe un proceso de flasheo, cuando se da el tema de vapor flash, por diferencial de temperatura, el disco comienza a ir cerrando hasta cerrar por completo. Entonces, estas trampas tienen como un preciclo para la cierta descarga. Antes de abrir por completo, tienden a hacer una pequeña descarga de vapor vivo hasta poder hacer la descarga continua. Entonces, por operación, estas trampas, digamos que consumen unas cantidades mínimas de vapor vivo para su operación. Pues es importante, bueno, no, consumen alrededor de entre 15 y 30 libras hora por operación, pero si hablamos que tenemos 1000 de estas trampas, ya ese consumo se hace importante, pero si tengo 4 o 5 de estas trampas, realmente es irrelevante el tipo de consumo que tenga la trampa. ¿Okay? Como les decía, ¿qué aplicaciones típicas? Venas de calentamiento y piernas colectoras de condensado, sobre todo vapor sobrecalentado, como les decía, todo lo que es cogeneración, donde se genera electricidad a través de vapor. Ahí hay muchas aplicaciones con vapor a altas presiones, ¿ok? Aplicaciones del aire libre y sujetas a congelación, ahí se debe tener un poco cuidado
cuando se instalan las trampas termodinámicas a la intemperie, donde va a llover, donde hay mucha lluvia, estas trampas pueden abrir y dejar pasar vapor vivo cuando lluvia cae o son mojadas. A veces en muchas ocasiones, en procesos de lavado, tienen por operatividad o por operación, tienen que lavar el equipo. Cuando lo lavan el equipo, mojan a la trampa de termodinámica y esta abre por completo. Pues cuando esta trampa se moja, cuando cae agua, esta va a abrir porque está asumiendo que tiene condensado. ¿Okay? Beneficios: puede ser montada en cualquier posición, se autodrena, si se instala de forma vertical, así que previene congelamiento, cosa que no se da en México, pero acá en Estados Unidos sí es una ventaja, sobre todo en los estados del norte, donde tenemos heladas muy fuertes. La misma trampa puede operar sobre un amplio rango de presiones versus la flotador, que necesita un determinado orificio para poder descargar un determinado rango de presiones. ¿Ok? No es ideal para descargar al aire, es bastante sensitiva contra presión. O sea, si yo tengo un problema de contrapresión en el sistema de descarga de condensado, la trampa termodinámica se va a bloquear fácilmente. Entonces, algo para tener en consideración. ¿Ok? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a instalar una trampa o recomendar una trampa. ¿Qué tal, Juan? Tengo una duda. ¿Sí? En la diapositiva anterior. Escuché algo así que dijiste que como la trampa, si la tienes a la intemperie, esta puede descargar porque como es por diferencia de temperatura, pues asume que tiene condensado y descarga vapor, aunque no tenga condensado. Claro. ¿Sí? O sea, ajá, si ustedes tienen... Mi duda es, dijiste que donde hace mucho frío en Estados Unidos, ¿sí se utiliza o no se utiliza? No, estas trampas se utilizan para evitar congelamiento cuando se instalan de forma vertical, porque acá el condensado se puede congelar. Ya, entonces cuando quiero evitar el congelamiento, pues se puede hacer que estas trampas descarguen de forma vertical. Ahora, cuando hablamos de que las trampas abren es cuando hay un factor externo, cuando la lluvia cae sobre la trampa o le mojen con una manguera. Si ustedes quieren hacer un ejercicio, obviamente hay que tener las precauciones necesarias para evitar quemarse, porque obviamente va a descargar vapor vivo, pero si ustedes cogen una manguera o cogen una botella de agua y la riegan sobre la tapa, ¿sí? La riegan sobre esta tapa de acá, cualquiera de estas, lo más probable es que la trampa abra, porque la trampa sensa que tiene condensado. Y por su diferencial, como les decía, aquí pueden ver que la trampa que sensa que tenga condensado va a abrir, ¿sí? La trampa cierra por un diferencial, ¿sí? Termodinámico, que entre el vapor flash y el condensado para hacer el sistema de la succión, digamos, de cierre. Pero si es que existe condensado en la parte, una lluvia, estas trampas van a quedar abiertas y van a dejar descargar vapor vivo. ¿Ok? Ahora, muchas de las veces algunos fabricantes colocan una capucha, digamos. Una isotapa. En la tapa justamente para evitar eso. La famosa isotapa. Sí, exactamente. Nosotros también tenemos esa opción, ofrecemos la isotapa, pero es como cuando usted se coloca, va a la lluvia y se pone un poncho de aguas. ¿Le va a proteger? Sí, pero ¿se va a mojar? Se va a mojar. O sea, es tal cual. O sea, lo que está haciendo es retardar un poco la descarga, pero no es la ideal, digamos. O sea, si ustedes van a instalar en una planta que va a estar siempre a la intemperie y existe altas precipitaciones de lluvia al año, esta trampa a lo mejor no es la adecuada, sobre todo si estoy queriendo instalar
desde la forma energética. Estas trampas bajo la lluvia van a abrir. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, nada más lo que no entendí fue cómo hace que no se congele. Ahí dice, obviamente, si se instala de forma vertical. ¿Ok? ¿Sí? Si se instala de forma vertical, tiene una de las ventajas. Acá, para que tengan una idea, ¿cuándo se va a congelar? Acá se congela cuando el sistema deja de parar, cuando deja de funcionar. Mientras el sistema esté operando, mientras yo tenga vapor en línea, la trampa no se va a congelar. La trampa se congela o el condensado se va a congelar cuando la caldera se apaga o el proceso para. No hay alimentación de vapor. Ahí ese condensado se puede congelar. Entonces, cuando yo instalo una trampa termodinámica de forma vertical, generalmente tengo un drenaje más continuo y eso evita que se vaya a congelar. Ahora, si ustedes tienen una trampa de balde invertido, las trampas de balde invertido, que ya vamos a ver, inclusive de flotador, por diseño necesitan tener una cierta cantidad de condensado dentro de la trampa para poder operar. Entonces, si yo tengo un mismo sistema de congelamiento, esas trampas se van a congelar. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas, hablamos de lo que puede pasar netamente a la trampa, que ya vamos a ver un poco más en detalle. ¿Sí? ¿Qué consideraciones deberían tener también cuando instalan una pierna colectora de condensado, una cheque, un strainer? Siempre. Y inclusive nosotros estamos ofreciendo nuestros difusores. Muchas de las trampas a veces descargan a la atmósfera o descargan a ciertas presiones muy altas. Estos difusores, los WDF, son reductores de ruido de condensado, básicamente. Cuando cuando descarga el condensado, pasa a través de este difusor y lo que hace es que el nivel de ruido baje. ¿Ok? Así que estos la tenemos en medidas de media y 3/4 de pulgada y trabajan hasta 900 PSI sin ningún problema. ¿Ok? Estos, si ustedes necesitan más detalles, lo pueden revisar en nuestra página web, en nuestro catálogo. Continuando con nuestros modelos, los modelos flotador y termostato, ¿ok? Acá ven los diferentes modelos que nosotros tenemos, la WFT, FTT, que es la que más se usa, digamos, la más común, la FT, la FTS, la FT600, FT601, ¿sí? Todos estos modelos tienen una misma función. Generalmente son trampas para proceso, ¿ok? Estas trampas de proceso porque tienen mayor capacidad de descarga que las otras. Entonces, yendo a la pregunta de congelación que el compañero nos preguntaba, la trampa termodinámica y la trampa de termostática no acumulan condensado en la trampa como tal, en el cuerpo. Por lo tanto, el problema de congelamiento es menor. En cambio, cuando ustedes tienen una trampa de flotador, por diseño, siempre va a haber una cantidad de condensado dentro del cuerpo del flotador, porque así funciona. Es la mecánica, como les decía, es una trampa que funciona en la relación entre la fuerza del brazo, ¿sí? El área del flotador y la densidad de agua. Entonces, la densidad del condensado tiene que estar siempre a un nivel para elevar el flotador y a la vez que el brazo que está ligado al flotador está ligado a la válvula de descarga, pueda abrir o pueda cerrar. Entonces, perdón, la válvula mecánica operada por flotador se eleva cuando el condensado entra y se cierra en presencia de vapor, como ustedes pueden ver en la gráfica, ¿sí?
Y también tenemos un elemento termostático. Este elemento termostático es el que me ayuda a liberar aire y gases no condensables. ¿Okay? ¿Qué beneficios tiene esta trampa? Pues son de respuesta rápida a cambios de presión y de carga, o se consideran como descarga continua. Son muy buenas cuando ustedes tienen una válvula de control, una válvula modulante, que las válvulas modulantes están controlando la temperatura de un proceso y por lo tanto abren y cierran dependiendo la demanda, dependiendo la temperatura, dependiendo los flujos, y nosotros requerimos que esa variación también sea descargada a través de la trampa. Entonces, una trampa de flotador y termostato es una de las condiciones o de las características principales que tiene, ¿ok? Entonces, es la primera opción, digamos, la opción principal para aplicaciones de proceso, y también es muy buena para descargar condensado en aplicaciones de baja presión, ¿ok? Inclusive para piernas colectoras de condensado puede hacer el trabajo. ¿Qué diferencia tiene? Que necesitan vienen con un termostato para la descarga continua, y este orificio que ustedes pueden ver es un orificio que va a cambiar dependiendo la presión de operación de la trampa, ¿ok? Y por lo tanto va a también ir variando su capacidad de descarga. Independientemente del diámetro de entrada o de salida que tenga la trampa, este diámetro del orificio de descarga es el que realmente me va a determinar cuántas libras hora de condensado va a descargar y a qué presión puede descargar esta trampa. Entonces, es una de las características que tiene. Como les decía, aquí pueden ver, en este momento, cuando el proceso está cerrado, pues yo lo que tengo es aire, y cuando no tengo entrada de vapor, este elemento termostato va a pasar abierto y me va a permitir descargar todo el aire o todos los gases no condensables a través del elemento termostato. Una vez que empiece a trabajar, el aire se va a eliminar fácilmente a través de este elemento termostático, y luego voy a tener dos fases, la fase de vapor y la fase de líquido. Una vez que el condensado va subiendo, el flotador se va elevando, y pues al elevarse el flotador, al subir el flotador, hace que la válvula de descarga se abra y obviamente descargue el condensado. Entonces, esta es la función que va a tener la trampa todo el tiempo. Entonces, una vez que el nivel de condensado llegue a un punto bajo del flotador, se mantiene cerrada. Entonces, como les decía, en lugares tan fríos como acá en Nueva York, por ejemplo, donde yo resido, en invierno llegamos a temperaturas de menos 10, menos 15 grados bajo cero. Si yo tengo una trampa a la intemperie fuera de mi planta, obviamente acá tenemos todo con calefacción, pero si coloco una trampa de estas afuera y en un momento dejo de alimentar vapor, ¿qué es lo que va a pasar? Este condensado que está acá se va a congelar, ¿sí? En las trampas termodinámicas no pasa eso. En cambio, aquí sí puede pasar. Cuando hablamos de congelación, de congelamiento, hablamos netamente dentro de la trampa. No lo que vaya a pasar el condensado en la tubería, sino hablamos netamente en la trampa. Y por lo tanto, estas trampas son más susceptibles a que se congelen, porque obviamente para que operen necesita tener una cierta cantidad de condensado dentro de la trampa. ¿Ok? Se puede aplicar en piernas colectoras de condensado a baja presión, procesos de alta y baja capacidad, intercambiadores de calor, calentadores de aire, secadores, marmitas, esterilizadores, tanques de almacenamiento, los reboilers, cualquiera de estas aplicaciones, una trampa de flotador es la más adecuada. ¿Qué beneficios tiene? Pues diseño sencillo, son de rápida respuesta o de descarga continua. Así que si yo tengo procesos modulantes, como les decía, si tengo las famosas válvulas de control, las que están modulando, abriendo y cerrando, tienen variaciones,
este tipo de trampas son las más adecuadas, ¿ok? Funcionan bien en aplicaciones con alta, si tengo una contrapresión alta, pues estas trampas tienen una muy buena descarga hasta medio PSI de diferencial de presión sin ningún problema. ¿Ok? Y como les decía, al tener un termostato, tienen una alta capacidad de descargar aire y gases no condensables. ¿Ok? Consideraciones, pues obviamente estas generalmente tienen una instalación de posición única, no son autodrenables, como ustedes pueden ver, necesitan o van a tener una cantidad de condensado dentro de la trampa, por lo tanto se pueden congelar o pueden dañarse el cuerpo del mecanismo, ¿ok? Se mantiene cerrada cuando está sobrepresurizada, así que depende mucho del orificio. Si yo coloco el orificio incorrecto, este orificio de descarga, si coloco el orificio incorrecto, lo más probable es que la trampa se sobrepresurice y se cierre. Entonces, acá nos dice siempre que debemos asegurarnos de verificar el orificio de la trampa que vayamos a colocar. Y pues acá podemos ver un ejemplo de selección, ¿sí? Los orificios, ¿ok? Entonces, la trampa, el cuerpo de la trampa está diseñada hasta 250 PSI, pero ustedes van a ver en el cuerpo o en la placa, van a decir trampa, el cuerpo, que es así PMA, que significa presión máxima admisible, que es lo que puede recibir de presión el cuerpo, ¿ok? Y luego tengo la PMO, que es la que a mí me sirve. PMO es presión máxima de operación. Entonces, en este tipo de trampa lo que me está diciendo es que dependiendo del orificio, acá podemos ver el orificio, dependiendo del tamaño de la trampa, el orificio de desalojo puede ser de 0.25, 0.312 y 0.5 y 0.625. Los diámetros de las trampas pueden ser de 3/4 hasta 2 pulgadas y la presión máxima de operación es 15 PSI. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco una trampa que está colocada para 15 PSI, el orificio, ojo, para 15 PSI, si yo tengo 30 PSI, se va a bloquear. ¿Ok? Es lo que me está diciendo. Entonces aquí se pueden dar cuenta que los rangos de presiones están ligados a los rangos de los orificios. Aquí está el orificio de la trampa, máxima presión. Independiente del tamaño, puede ser de 3/4 o puede ser de 2 pulgadas, pero lo que está variando es el orificio de descarga. Entonces yo puedo tener para 15 PSI el orificio es 0.25, ¿sí? Y para 250 es la mitad, 0.128, ¿ok? Entonces como referencia, porque además de eso, fíjense que la trampa a 15 PSI con orificio de diámetro de 3/4 con orificio de 0.25 pulgadas tiene una descarga a 1/4 de PSI. A 1/4 de PSI puede descargar 390 libras hora. Pero esta misma trampa de 3/4, pero con orificio diseñado de 0.128, para manejar presión de 250, va a descargar máximo 115 PSI. ¿Ok? Entonces eso es importante que ustedes tomen como referencia cuando vayan a seleccionar una trampa de vapor de este tipo, de balde invertido. ¿Ok? Para que se entienda siempre la operación de la trampa, sobre todo del flotador, hablamos de la mecánica, que es netamente un equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, como les decía, si el área es muy pequeña, no va a abrir, y si el área es muy grande, también voy a tener problema. Entonces, lo que me está diciendo es que la fuerza del flotador por la distancia del brazo tiene que ser mayor o igual a la presión que ejerce el vapor por el área del orificio. ¿Ok? Entonces, la fuerza de flotación del flotador combinada con la ventaja mecánica proporcionada por la palanca L
debe ser lo suficientemente alta para superar la presión de vapor entrante. ¿Ok? ¿Sí? Una vez que se selecciona y se instala la trampa, el flotador, la palanca y el orificio están todos fijos. Solo la presión puede cambiar. Ojo, si la presión excede la presión máxima de operación, ¿sí? Entonces la trampa va a estar forzada a cerrar. O si el orificio está diseñado para 15 psi y ustedes colocan una presión en una línea que está a 30 psi, la trampa no va a abrir. ¿Sí? Por lo tanto, las presiones más altas van a requerir orificios más pequeños para que tengan eso como referencia, que es netamente un equilibrio de fuerza. Aquí pueden ver, tenemos diferentes modelos. Acá pueden ver nuestro modelo FT600 y 601, que es tanto en acero al carbono como en acero inoxidable. Pueden ver todos los componentes. Acá tenemos alta descarga, porque en vez de tener un orificio de descarga, tenemos dos orificios de descarga que pueden ver acá. Tenemos el elemento termostático, ¿sí? Toda una ingeniería para que las trampas puedan trabajar en su mejor desempeño. Luego tenemos las trampas termostáticas. Ahí pueden ver todos los modelos que habían visto y pueden ver también qué limitantes tiene. Pues obviamente fabricamos en versiones pequeñas, de media, 3/4 y hasta 1 pulgada dependiendo los modelos. También vemos que tenemos unas limitaciones de impresiones. Podemos manejar hasta 650 en algunos modelos y generalmente son trampas diseñadas desde la parte de energética para el ahorro de energía. Entonces, el elemento termostático de acero inoxidable soldado para aplicaciones de uso industrial. No son las de fuelle comunes, son diseñadas para aplicaciones industriales que pueden trabajar hasta 3, 4 millones de ciclos sin ningún problema. ¿Ok? Acumula algo de condensado a la entrada. ¿Qué quiere decir acumula algo de condensado? Que estas trampas, para que pueda abrir, necesita que el condensado se enfríe. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí existen tanto un fuelle, que es un fuelle bimetálico, que va a sensar la temperatura del condensado para abrir o para cerrar. O sea, se va a expandir cuando exista la presencia de calor, como es el vapor, y al expandirse va a cerrar a la válvula. Pero cuando existe condensado, este condensado debe tener un cierto grado de subenfriamiento, que se conoce, y esto hace que el vapor, que el condensado baje de su temperatura antes de que pueda descargar. ¿Ok? Entonces, cuando dice que acumula algo de condensado a la entrada de la trampa, se denomina como subenfriamiento. El beneficio es menos vapor flash. Entonces, si yo tengo problemas de vapor flash, como les decía, quiero desperdiciar menos energía, pues tener una trampa termostática es un gran beneficio desde el punto de vista energético. Son extremadamente versátiles, ya que se pueden manejar para cargas por goteo, cargas pequeñas o medianas en procesos también de lotes o batches, que se conoce en aplicaciones al aire libre, como bobinas de calentadores y tanques también. Y son una excelente opción para aplicaciones de piernas de condensado, especialmente cuando el vapor flash es un motivo de preocupación. ¿Ok? ¿Cuándo se va a dar vapor flash? Cuando yo tengo presiones de 200, 300 y descargo a la atmósfera. Entonces, ahí una trampa termostática en una pierna colectora de condensado puede ser una muy buena alternativa. ¿Ok? Acá pueden ver qué beneficios tenemos. Puede ser montada en cualquier posición. Se puede autodrenar, o sea, prueba de congelación. Nuevamente la pregunta que tenía el compañero, es cómo es que se congela. Pues hablamos netamente de congelación dentro de la trampa. Entonces, tanto la termodinámica como la termostática no sufren ese fenómeno porque no acumulan condensado en la trampa en sí. ¿Ok? Una misma trampa puede operar un amplio rango de presiones. No necesita un orificio determinado, aunque tenemos orificios para este tipo de trampas dependiendo de las capacidades que puedan requerir. Y son eficientes, muy, muy eficientes. ¿Qué consideraciones debemos tener? Es que el subenfriamiento puede hacer que el calentamiento
se ve afectado porque el condensado se puede acumular. Entonces, va a requerir muchas veces que el proceso de sobreenfriamiento tenga una tubería adicional o que sea más larga para evitar ese proceso. También el elemento termostático ofrece capacidades limitadas para aplicaciones de vapor sobrecalentado, pero ahí tenemos ya aplicaciones con trampas bimetálicas que también son termostáticas que pueden manejar vapor sobrecalentado sin ningún problema. ¿Ok? Como son estas de acá. En este momento estamos por terminar nuestro diseño de válvula la bimetálica, que este modelo está en acero carbono que va a ser hasta 300 libras y va a tener altas cantidades de desalojo de condensado. Este producto esperamos sacarlo para finales de año. Y finalmente, pues las trampas de balde invertido, como les decía, nuestros modelos, las cubetas de invertido tenemos tanto en acero inoxidable como en hierro fundido, ¿sí? Sigue el mismo principio, es un estilo mecánico que usa un balde invertido, que pueden ver acá. Y como les decía, la ventaja de esas trampas es que la descarga es en la parte superior. Por lo tanto, son robustas, simples y generalmente manejan bien problemas de suciedad, porque el balde va triturando esa suciedad y el orificio, al estar en la parte superior, hace que tenga esa facilidad de descargar altos contenidos de impureza. Es ideal para aplicaciones en sistemas que contienen cantidades excesivas de residuos y sarro o en tuberías de vapor que son muy antiguas y siempre van a tener problemas de suciedad. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver el proceso. Nuevamente, cuando existe condensado, la válvula abre completamente, el balde invertido se hunde y al hundirse me permite que la válvula abra y desaloje todo el condensado. Una vez que se va formando aire o se va formando condensado, este flotador, digamos, este balde invertido comienza a subir, comienza a elevarse y mantiene cerrado. Entonces, estas trampas generalmente siempre tienen un nivel de condensado también para operar. ¿Ok? Entonces, acá nos dice que esta trampa, si es que pierde, acá se dice el prime, muchas veces se conoce como el cebado, o sea, quiere decir que tenga su sello de agua, esa es la palabra correcta, el sello de agua. Si la trampa no tiene un sello de agua, la trampa va a quedar abierta completamente. Es una de las características que hay que tener en cuenta, que estas trampas siempre van a requerir este tipo de usar las trampas. Me preguntan, ¿en qué aplicaciones puedo utilizar las trampas de balde invertido? Pues se puede utilizar en piernas correctoras de condensado, como les digo, se utiliza mucho en aplicaciones donde ustedes puedan tener problemas de suciedad. Se puede utilizar mucho también en sistemas de tanque donde la presión es constante, donde no hay variación, donde no se requiere que el condensado descargue de forma continua. Inclusive, se puede instalar donde existe o tengan problemas de trampas que se rompan por golpes de ariete. Ojo, si tiene un golpe de ariete, es un problema de diseño, netamente de diseño de tubería. ¿Okay? Entre las velocidades, desalojo condensado, y eso va a hacer que pues se forme el golpe de ariete. Las trampas que más resisten al golpe de ariete son este tipo de modelos, porque son robustas, pero no quiere decir que si tengo golpe de ariete voy a colocar una de estas trampas, porque eventualmente se van a dañar también, ¿ok? Pero si hablamos de resistencia, posiblemente estas trampas son las más resistentes. Entonces, diferentes aplicaciones, diferentes procesos. También tengo que verificar el diámetro de descarga de cada una de estas
válvulas para determinar la presión máxima de operación de la trampa. ¿Sí? Puede ser utilizada en manifolds, piezas colectoras de distribución, en calentadores, en equipos de lavandería. Es muy, muy común este tipo de trampa, ¿ok? Beneficios: construcción sencilla, robusta, el orificio montado en la parte superior de la trampa evita que se quede bloqueada por suciedad. ¿Qué limitaciones tiene? Pues tiene una poca capacidad de eliminar aire. Si yo coloco un tipo de trampa y tengo procesos tipo bache, donde voy a tener presencia de aire dentro de la línea, pues se recomienda colocar un elemento termostático junto a esta trampa para que pueda descargar el aire de forma continua, ¿ok? No se puede autodrenar, por lo tanto se puede dañar a congelamiento, que no es el caso nuevamente en México, así que no tienen que preocuparse por ese factor. El sello de agua, cuando se pierde la parte de que no es autosobante, se pierde el sello de agua, estas trampas pueden quedar abiertas y pues dar problemas en el proceso, ¿ok? Se van a mantener cerradas si se sobrepresurizan, por lo tanto hay que seleccionar bien el orificio que se coloca. Venas de calentamiento también se puede utilizar sin ningún problema. Este tipo de trampas termodinámicas, termostáticas, conectores, módulos universales también, por ejemplo, en plantas de sulfuro, calentamiento de fluidos viscosos o de aplicación rápida que tengan solidificación, como les decía, las venas de calentamiento. Pueden utilizar cualquiera de estos modelos. Muy importante, estos sistemas de manifold. Aquí pueden ver, ya viene montada la trampa, viene la válvula, viene las válvulas de corte, viene el filtro. Es una instalación muy recomendada para todo lo que son las líneas tracing que ustedes puedan tener. ¿Sí? Estos módulos nosotros los estamos fabricando desde media, 3/4 y 1 pulgada. En la parte química, petroquímica, se está utilizando muchísimo este tipo de válvulas, este tipo de módulos. Les recomiendo para que ustedes puedan dar soluciones a sus clientes con este tipo de equipos. Por ejemplo, estos módulos ya vienen integrados con válvulas cheques, vienen integrados con válvulas de muestreo, válvulas de cierre, y pues se instala fácilmente. Acá ustedes pueden colocar cualquiera de estas trampas que son de conexión universal a nuestro módulo, y a la vez el módulo se puede conectar a nuestros manifolds, ya sea manifold de distribución de vapor, como manifolds de manejo de condensado, que también los fabricamos. ¿Ok? Entonces fabricamos todo este tipo de manifolds para el manejo de vapor y para el manejo de condensados. Y cuando ustedes necesiten, podemos darles más detalles. Como les decía, en el tema de problemas de procesos, estas trampas siempre más recomendadas van a ser las de flotador. Siempre serían la primera alternativa, sobre todo cuando tengan modulación, ¿okay? Cuando tengan que modular o controlar temperatura, cuando tengan problemas o descargas en tipo batches, tengan que descargar aire de forma rápida, se puede utilizar en todo este tipo las trampas. Las trampas termostáticas se utilizan en todo lo que es calentamiento de estos tanques de almacenamiento, o calentamiento de fluido, de aguas. Estas trampas también, todo lo que son los coils o serpentines que están inundados. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, donde empresas que procesan el pollo, donde pelan el pollo y utilizan estas tinas muy grandes para el lavado y desplumado del pollo. Pues este tipo de trampas termostáticas son sumamente eficientes para hacer el trabajo. Igual cuando tengo un tanque de almacenamiento de grasas, de altos productos que se pueden solidificar fácilmente, las trampas termostáticas son una muy buena alternativa.
Sí, aquí pueden ver diferentes ejemplos de estas trampas termostáticas instaladas en estos tanques de almacenamiento. Ustedes pueden este tanque de almacenamiento y acá ven las trampas descargando. ¿Okay? También se está utilizando mucho trampas termostáticas en aplicaciones donde se está transfiriendo, no sé en México, pero acá es muy común que se transporte ciertos líquidos, ciertos elementos de alta viscosidad y pues ahí hay un proceso de calentamiento para mantener los líquidos que están en estos trenes a través de vapor, y acá se utilizan las trampas también termostáticas, una de las aplicaciones que pueden tener ustedes sin ningún problema. Las pautas para selección de trampas en proceso, pues los factores de carga de seguridad se aplican para adaptarse a varias cargas. Quiere decir que dependiendo del rango de la temperatura que yo voy a tener, siempre dimensiono 2 veces a la carga máxima de condensado que tenga que descargar. Y sobre presiones de 30 psi, 2.5 la carga de condensado. Lo que quiero decir es cuánto va a descargar el condensado o cuánto va a descargar, perdón, la trampa en función de la aplicación que yo pueda tener. ¿Ok? Y también el diferencial, cuál es lo mínimo cuando voy a tener contrapresión, porque de lo contrario la trampa puede quedarse bloqueada, porque a medida que la contrapresión aumenta, la capacidad de descarga de la trampa va disminuyendo. Entonces, eso debemos entender en lo que es transferencia de calor. Entonces, aquí pueden ver el claro ejemplo de que cuando ustedes tienen una trampa que está trabajando a una carga mínima, digamos, esta trampa se puede bloquear. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el proceso comienza a calentar, por ejemplo, acá yo tengo agua fría que está entrando en puntos azules y está siendo calentada a través de vapor y sale agua caliente a través de los puntos, la tubería que está a puntos rojos, ¿verdad? Entonces, un proceso de transferencia de calor, entra el vapor y acá se va a condensar. El tema es que esta válvula de control va a ir cerrando en función de la temperatura que yo requiera. Cuando ya requiera la temperatura, ya llegué al set point, la válvula va cerrando. Entonces, a medida que la válvula va cerrando, mi diferencial de presión también va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que para yo elevar, ¿sí? Este condensado, si este condensado no descarga a piso, no descarga drenaje, sino tiene que subir, como eso pasa mucho, no va a poder descargar. ¿Por qué? Porque para yo subir, ¿sí? Para yo subir 2.3 pies de altura, necesito un PSI, ¿sí? Entonces, medio PSI me va a permitir solamente descargar 14 pulgadas de condensado. Entonces, eso va a afectar mucho a la descarga y lo que pasa aquí es que la trampa no puede descargar, se bloquea y todo el sistema comienza a ser ineficiente, no logro tener las temperaturas, necesito que la trampa nuevamente abra para que empuje y ahí hay un desperdicio de energía porque no tengo un sistema estable. ¿Ok? También acá pueden ver que se recomienda siempre colocar tanto que es un rompedor de vacío como un eliminador de aire para colocar en los equipos. ¿Qué función cumple el rompe vacío? El rompe vacío cumple una función, pues, como dice su nombre, romper el vacío. ¿Pero por qué se produce el vacío? En la gráfica que ustedes pueden ver, existe una cantidad de vapor que está en la cámara del intercambiador. Cuando la válvula de control cierra, porque llegó al set point, ya llegó a la temperatura de calentamiento deseada, va a cerrar. En ese momento, ese vapor que quedó atrapado dentro del intercambiador se va a condensar. En ese momento se da un fenómeno de succión. ¿Por qué? Porque el vapor
ocupa mucho mayor volumen en la cámara, o puede ocupar todo el volumen en la cámara del intercambiador, pero cuando se va enfriando, se va contrayendo, porque el líquido consume solamente una fracción del volumen que ocupó cuando estaba en fase o en estado de vapor. Entonces, en ese momento, cuando va pasando de estado gaseoso a estado líquido, se da ese fenómeno de succión, lo que produce un vacío. ¿Y qué es lo que hace ese vacío? Pues ese vacío muchas de las veces evita que la trampa pueda descargar el condensado de forma correcta. Entonces, cuando existe vacío, no hay cómo o no hay forma de descargar el condensado. Entonces, lo que tengo que hacer es romper ese vacío, ¿sí? Entonces, este rompe vacío lo que hace es cada vez que se dé esa presión negativa, digamos, la válvula va a abrir y obviamente ponerme una presión normal y evitar ese fenómeno de vacío. Entonces, acá nosotros tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren, en el catálogo nuestro, ustedes pueden calcular diferentes fórmulas para saber cuántas libras hora necesito. Por ejemplo, yo necesito calcular cuántas libras hora de vapor necesito para calentar 18 galones por minuto, con una temperatura inicial de 45 grados Fahrenheit hasta 140 grados Fahrenheit. Por lo tanto, el diferencial de temperatura es 95 grados Fahrenheit. Yo necesito 40 PSI, que es la presión que está alimentando a la válvula de control, y tengo una descarga de presión a la atmósfera, de atmosférica, que es 0 PSI. Por lo tanto, la fórmula que yo utilizo es multiplico los galones por minuto por el diferencial de temperatura dividido para 2 y me dice que yo voy a requerir una trampa que tenga la capacidad de descargar 850 libras. Obviamente son ejemplos sumamente simples. Ya con aplicaciones un poco más avanzadas, pues tenemos otras fórmulas, hacemos otros cálculos y usamos nuestros parámetros de seguridad. Entonces acá pueden ver ¿qué es lo que nosotros vemos? Fíjense. 855, pero le calculamos un diferencial de media PSI. No a 40 PSI, sino a un diferencial de media PSI. Entonces, fíjense que yo acá, ¿sí? Puedo descargar. Primero, si yo tengo 40 PSI, no puedo colocar una trampa de 30. Tengo que colocar una trampa de 75. Y en función de eso, yo puedo calcular qué tipo de trampa me va a seleccionar. En este caso, ¿sí? La trampa que me puede hacer el trabajo sería posiblemente la de 2 pulgadas, porque la de media pulgada me queda inclusive, la de 1,5 me queda muy apretada. Entonces, fíjense que la de 2 pulgadas va a ser el trabajo, 1340. ¿Okay? Claro que cuando va a estar a 40 PSI va a descargar 7000 libras, va a estar recontra sobrada. Pero a mí me interesa que descargue cuando yo tengo un mínimo diferencial de presión, que va a ser 855 libras. ¿Sí? Entonces, ahí hay un poco más de ciencia, un poco más de experiencia que nosotros podemos ayudar como Watson McDaniel a trabajar en todo esto. ¿Okay? Entonces, muchas de las veces una trampa no es suficiente. Una trampa no va a poder hacer el trabajo cuando yo tengo una contrapresión. La contrapresión es aquella que se opone a la descarga de condensado. Entonces, esta carga de condensado, esa contrapresión, es la sumatoria, ¿sí?, de la presión equivalente a la que tiene que subir por gravedad, más la presión a la que está la línea principal de retornos de condensado. Entonces, cuando yo tengo esta contrapresión, muchas de las veces una trampa no va a ser suficiente para la descarga y pues ahí tengo que ver una bomba trampa, que eso queda para otro tema. Así que sin más, hemos hecho una pequeña introducción a lo que son nuestras trampas de vapor. La idea era que ustedes tengan un conocimiento
un poco más breve, en detalle de las aplicaciones, de los modelos que tenemos y cómo se los podemos calcular, seleccionar. Toda esta información está en nuestro catálogo, por favor. Si no tienen el catálogo en papel, pues pueden bajarse de nuestra página web sin ningún problema. Así que con esto doy terminado nuestra presentación. Muchísimas gracias. Siempre trato de no excederme de la hora 20, hora 30 minutos, pues para que pueda tener la mayor de sus atenciones. Sin más, no sé, Juan Pablo, que quieras acotar con algo. No, agradecerte, Juan, otra vez por el tiempo. Espero que sí salgan dudas para que en la siguiente cita las podamos revisar. Y bueno, ya saben, acérquense con la gente que lo está atendiendo, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, con mucho gusto los vamos a seguir atendiendo. Que tengan muy buen día, les agradezco y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por su atención. Gracias, Juan, te agradezco mucho. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Buen día, hasta luego.